Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes de la Biblia, una que nos enseña sobre la sabiduría, la necedad y cómo una persona puede cambiar el curso de la historia. Hablaremos de una mujer valiente llamada Abigail, un hombre necio llamado Nabal y un futuro rey. La vida en esta no es solo una historia antigua, está llena de lecciones que podemos aplicar en nuestras vidas hoy. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde una mala decisión de alguien más podría destruirlo todo? Bueno, Abigail vivió eso, y su reacción fue simplemente increíble. Así que, prepárense para este viaje al antiguo Israel. La historia comienza en el desierto de Parán. David, ungido para ser el próximo rey de Israel, vive como un fugitivo, huyendo del celoso rey Saúl. No está solo. Lo acompaña un grupo de 600 hombres leales, una especie de ejército en el exilio. Sobrevivir en el desierto no es fácil. Necesitan comida, agua y protección. Durante su tiempo en la región del Carmelo, los hombres de David se han portado como un muro de protección para los pastores y rebaños de un hombre muy rico llamado Nabal. No les robaron ni una sola oveja. Al contrario, su presencia ahuyentó a bandidos y depredadores. Los pastores de Nabal estaban seguros gracias a David y sus hombres. Ahora, hablemos de Nabal. Su nombre irónicamente significa insensato o necio, y la Biblia nos dice que su carácter hacía honor a su nombre. Era un hombre áspero, de malas acciones, egoísta y con un temperamento terrible. A pesar de su inmensa riqueza, con 3,000 ovejas y 1,000 cabras, su corazón era pobre en generosidad y bondad. Él vivía en su propia burbuja de arrogancia, sin importarle nadie más que él mismo. Por otro lado, estaba su esposa, Abigail. La Biblia la describe como una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Era inteligente, perspicaz y valiente. Imaginen la vida de una mujer tan sabia casada con un hombre tan irracional y difícil. Seguramente, su día a día requería una dosis enorme de paciencia y diplomacia. La historia llega a un punto crítico durante la época de la esquila de ovejas. Este era un tiempo de gran celebración y fiesta, similar a una cosecha. Era costumbre compartir la abundancia con otros. Sabiendo esto, David, cuyas provisiones estaban agotando, envió a 10 de sus jóvenes mensajeros a Nabal con un saludo respetuoso. Le recordaron cómo habían protegido a sus pastores y le pidieron, de buena manera, que compartiera algo de la comida de su fiesta. La petición de David no era una exigencia, sino una solicitud razonable entre vecinos, especialmente considerando el servicio que habían prestado. Pero, ¿cómo reaccionó Nabal? Con desprecio absoluto. ¿Quién es David?, preguntó con arrogancia. ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy en día hay muchos siervos que huyen de sus señores. No solo se negó a darles nada, sino que insultó a David, llamándolo un simple esclavo fugitivo. Humilló a sus mensajeros y los despidió con las manos vacías. Era la máxima expresión de ingratitud y estupidez. No reconoció al futuro rey de Israel, ni valoró la protección que había recibido gratuitamente. Cuando los jóvenes regresaron y le contaron a David lo sucedido, su reacción fue inmediata y furiosa. El insulto no era solo contra él, sino contra sus hombres, que habían actuado con honor. David, un guerrero endurecido por años de batalla y supervivencia, se sintió profundamente ofendido. Su paciencia se agotó. «Cíñase cada uno su espada», ordenó, y él mismo se ciñó la suya. Tomó a 400 de sus hombres y marchó hacia la casa de Nabal, con una intención clara: aniquilar a Nabal y a todos los varones de su casa. La ira de David era como un fuego consumidor, y parecía que nada podría detener la masacre que se avecinaba. Mientras tanto, en la casa de Nabal, uno de los criados, que había presenciado la insolencia de su amo, corrió a buscar a Abigail. Este siervo fue increíblemente valiente. Sabía que hablar con Nabal era inútil. Lo describió como un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Así que acudió a la única persona que podía hacer algo en Abigail. Le contó todo con detalle, cómo los hombres de David habían sido un muro de protección para ellos día y noche, y como Nabal los había pagado con insultos. El siervo entendió la gravedad de la situación. «Ahora pues», le dijo, «reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa». Aquí es donde vemos la grandeza de Abigail. No entró en pánico, no se quedó paralizada por el miedo, no perdió tiempo culpando a su esposa. Actuó con una rapidez y una inteligencia asombrosas. Inmediatamente, reunió una cantidad generosa de provisiones: 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas guisadaos, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de pasas y 200 panes de higos secos. Cargó todo sobre asnos, y le dijo a sus criados: vayan delante de mí,
que yo lo seguiré. Y todo esto lo hizo sin decirle una sola palabra a su necio esposo, Nabal. Sabía que él solo empeoraría las cosas. Abigail montó su asno y cabalgó para interceptar a David, mientras descendía por una parte oculta del monte. Se encontró de frente con David y sus hombres, que venían en dirección contraria, listos para la venganza. El corazón de Abigail debió latir con fuerza, pero su rostro seguramente mostraba calma y determinación. Se enfrentaba a un líder guerrero furioso, seguido por 400 soldados armados hasta los dientes. Apenas vio al David y a Abigail, se bajó rápidamente del asno y se postró sobre su rostro en tierra, en un gesto de profunda humildad y respeto. Y entonces pronunció uno de los discursos más sabios y persuasivos de toda la Biblia. Sus primeras palabras fueron: «Al Señor mío, sobre mí sea el pecado». Asumió la culpa de su esposo, protegiéndolo, a pesar de su necedad. Le pidió a David que no hiciera caso a ese hombre perverso, Nabal, admitiendo que su nombre necio le quedaba perfecto. «Yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste», explicó. Luego, con una lógica impecable, apeló al carácter de David y a su futuro como rey. Le recordó que Dios mismo lo había detenido de derramar sangre inocente y de tomar venganza por su propia mano. Le dijo que sus enemigos serían como Nabal, es decir, juzgados por Dios. Entonces, le presentó el generoso regalo que había traído, no como un pango, sino como una ofrenda para sus hombres. Pero la parte más brillante de su discurso fue cuando le habló de su futuro. Le recordó que Dios cumpliría su promesa de hacerlo rey sobre Israel y que su casa sería firme. Y entonces le hizo una pregunta clave: aun cuando fueras rey, ¿no querrás tener sobre tu conciencia la carga de haber derramado sangre sin causa o de haberte vengado por ti mismo? Con estas palabras, Abigail no solo estaba salvando a su familia, estaba protegiendo la conciencia y el legado de David. Le ayudó a ver más allá de su ira del momento y a recordar su llamado divino. El discurso de Abigail fue como agua fresca sobre el fuego de la ira de David. Sus palabras, llenas de sabiduría y fe, calaron hondo en su corazón. David, en lugar de reaccionar con orgullo, reconoció la verdad en lo que ella decía. Su respuesta fue de gratitud. «Bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a mi encuentro», exclamó. «Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y de vengarme por mi propia mano». David aceptó el regalo de Abigail y le aseguró que podía volver en paz a su casa, porque había escuchado su voz y la había respetado. La catástrofe fue evitada. Abigail, con su valentía, humildad y sabiduría, salvó a toda su casa de una muerte segura y evitó que el futuro rey de Israel cometiera un terrible error. Cuando Abigail regresó a casa, encontró a Nabal celebrando un banquete como banquete de rey. Estaba completamente borracho y ajeno al peligro mortal del que acababan de escapar. Abigail, sabiamente, decidió no decirle nada en ese estado. Esperó hasta la mañana siguiente, cuando ya estaba sobrio. Entonces, le contó todo lo que había sucedido a la furia de David, su plan de aniquilarlos y cómo ella había intervenido. La reacción de Nabal fue dramática. Al escuchar la noticia y comprender lo cerca que estuvo de la muerte, la Biblia dice que desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. El shock fue tan grande que sufrió lo que parece haber sido un derrame cerebral o un ataque al corazón. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y murió. La justicia divina se cumplió sin que David tuviera que mancharse las manos de sangre. Cuando David se enteró de la muerte de Nabal, alabó a Dios por haberlo juzgado y por haberlo librado de hacer el mal. Y entonces, reconociendo la increíble sabiduría y el carácter de Abigail, envió a buscarla para tomarla por esposa. Abigail, una vez más con humildad, aceptó y se convirtió en la esposa de David, pasando de ser la mujer de un necio rico a la esposa de un futuro rey justo. La historia de Abigail, Nabal y David es una poderosa lección. Nos muestra el poder destructivo de la necedad y el orgullo, personificados en Nabal. Y por otro lado, nos enseña el increíble poder de la sabiduría, la humildad y la acción valiente, encarnados en Abigail. Ella es un ejemplo de cómo una persona, con las palabras correctas y el coraje para actuar, puede ser un agente de paz y cambiar el destino. Espero que esta historia les haya inspirado tanto como a mí. Nos recuerda que en medio de los conflictos siempre hay una oportunidad para la sabiduría y la reconciliación. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Si te gustó este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.